Fragmentos de fantasmas. Alguna vez yo me he preguntado si un fantasma al que le cortan la cabeza va sin cabeza. Si el fantasma de un decapitado va sin cabeza. Esa es una pregunta interesante acerca de lo que podríamos llamar una legislación de ultratumba. Te cortan la cabeza, ¿cómo va tu fantasma? ¿Con o sin cabeza? Y hay distintas opiniones. Hoy haremos un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo, o mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo del bar del infierno. Un dedo que anda solo, un dedo fantasma. Bueno, sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma, en la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, no lejos del Vaticano, un museo dedicado precisamente a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala, junto a la sacristía, se conservan dentro de vitrinas un número bastante importante de testimonios de las almitas que esperan. Así hay breviarios, hábitos, sotanas, cartas, libros, con las huellas de la presencia incandescente de algunos habitantes. En realidad la presencia incandescente está en un solo objeto, es en una manga, ya vamos a ver cómo es. Parece que es la pieza más valiosa del museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi, en Umbría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento se estaba celebrando la misa en sufragio del padre Panzini, un sacerdote muy querido, respetado por el pueblo, que había muerto hacía poco. Ya estaba a punto de terminar la misa cuando apareció, ante los ojos aterrorizados de los fieles, una mano envuelta en llamas que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire, en medio de la nave central, y se esfumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente de aquel día como la mano del padre Panzini. ¿Cómo hicieron para reconocerla? Es algo que cuesta entender, porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano. Quiero decir, largo de los dedos, marcas, grosor, etcétera, uñas luctuosas, no sé. El caso es que todos se dieron cuenta que era la mano candente del padre Panzini. De todos modos, por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría salió rajando, ¿no? Imagínense. ¿Qué le parece? Otros creyeron que merced a las oraciones de los feligreses, Panzini había sido liberado del purgatorio, y entonces antes de subir al cielo había querido dar la prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, tal como dijimos, se guardó la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto como de mal planchada. Pero en vez de tener la marca de una plancha, tiene la marca de una mano. Convengamos que no es frecuente eso. No. Mi ropa de cama, incluso mi ropa interior, disculpen ustedes, el tono confidencial, abunda en marcas de plancha, esas marcas triangulares, clásicas, como de un barco, internándose en las profundidades de una funda. Pero lo que no tiene es marcas de manos, al menos no de manos candentes. Otra historia, en realidad creo que sí. Otra historia es la de Constanza de Cupis. El Palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia provisional del Marqués de Villena, embajador de España en 1603.
Algunos años más tarde vivió allí la noble Constanza. Según las crónicas, no era una dama bellísima, pero poseía las manos más hermosas, lo cual es relativamente poco poseer. Constanza se sentía tan orgullosa de las manos, incluso orgullosa, que nunca llevaba anillos ni pedrería porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores. Hasta tal punto llegaba su orgullo que mandó hacer un molde de sus manos, ¿no? Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se encargó del trabajo expuso el yeso en su taller y cientos de romanos pasaron para ver al menos de ese modo las manos más famosas de la ciudad. Durante esa exposición pasó un viajero que se dijo adivino. Buenas tardes, soy adivino. Y que al contemplar las manos dijo al escultor que una de ellas corría peligro. Profecía o maldición, estas palabras misteriosas llegaron a Constanza junto con el rumor de que en verdad el diablo se mezclaba entre los vecinos disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco en el sentido de una tela, a nadie se le ocurre hacer un mantel de damasco. Bueno, bordando un mantel, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba, es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, agita las aguas de la fuente de los Cuatro Ríos, y salpica, uno de los cuales es el de La Plata, me parece a mí, parece recordar, y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza, la mano. No se sabe si con un galope un poco más complejo que el que conocemos, ya que consta de 5 apoyos. No se sabe cómo galopa una mano. Se sabe cómo galopa un caballo, claro, pero una mano no. Habría que ver cuál es el galope más adecuado para una mano. O si recorre la plaza volando, ¿no? Todo esto sucede a la noche. Quienes han visto esta mano dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente bella. Linda historia. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma. En la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma, está el Palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee y lo habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costaguti rica y viuda decidió casarse con un gentilhombre romano, elegante y atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el Costaguti consorte se lanzó a gastar tanto que pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder todo a la familia entera, a todos los Costaguti. Pedía préstamos exorbitantes que no pagaba y hacía caer la deuda y el escándalo sobre el nuevo apellido. El gentilhombre dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis y los Costaguti pudieron acomodar sus economías merced a esta desagradable enfermedad. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado y casi jadeante. Vamos, es el filomicio, ¿cómo se llama? El arruinado. Poco después aparece el propio gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo se lo ve de medio cuerpo para arriba y además a ras del suelo. Discúlpeme, pero el fantasma del gentilhombre me le dio impresión. Es decir, que el tipo viene como patinando sobre el estómago, algo así.
eso tiene explicación. A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado. Y el fantasma, dice, o no se ha dado cuenta, o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. En realidad es lo segundo. Como todos sabemos, los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Es así. Y entonces, esa es la explicación de su facilidad para atravesar las paredes. En realidad lo que hacen es pasar a través de puertas que han sido tapiadas. No se dan por enterados los fantasmas de las reformas que hemos hecho en la edificación en todos estos siglos, y entonces siguen pasando por puertas que ya no están y caminando por niveles del piso que han sido levantados. Entonces, naturalmente, el nuevo piso que hemos puesto le queda a la altura de la panza al tipo, y por eso vemos, esta es la explicación racional del motivo por el cual vemos a un fantasma arrastrándose sobre la panza. No hay que inventar leyendas. Ay, que el fantasma no se acuerda. No, simplemente el fantasma está caminando sobre el antiguo piso. ¿Por qué tenemos que asustar a los chicos con cuentos de vieja? Esta ha sido la última historia de fragmentos de fantasmas fragmentarios, me gustaría mejor decir. Y un pedazo de fantasma me parece que es más conmovedor que un fantasma entero. A decir verdad, un fantasma, cuanto más se acerca a una visión completa, a una percepción completa, menos nos asusta. ¿Cuál sería la visión más perfecta de un fantasma? Digo, más ajustada. Bueno, la visión exactamente igual a lo que el fantasma fue en vida. Es decir, cuando vemos al fantasma del finado Juan, y lo vemos igual a Juan, nos asustamos poco. O nos asustamos, pero no tanto. Pensamos, en realidad no se ha muerto Juan. Y lo vemos ahí, denso, palpable, visible. Ahora cuando ya no es Juan, sino que es la sombra de Juan, cuando a través de Juan incluso podemos ver la pared enfrente, y cuando Juan flota en el aire ya nos produce un poco más de miedo. Sí, la verdad que sí. Y si en vez de Juan es la mitad de Juan, Más. sea la parte de abajo o la de arriba, siempre la de arriba es más fácil de identificar, salvo que uno tuviese una gran confianza con Juan. Entonces tenemos mucho más miedo. ¿Significa esto, dirá alguien, que cuanto más pequeño sea el fragmento que vemos, más nos asustamos? No, no significa eso. No, significa que el miedo requiere un distanciamiento. Eso significa. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? A Constanza, la de la mano. La de las manos lindas. Que le galopeaba un poco, ¿no? Sí. Yo no sé. Y tenía la mano nomás linda. Sí, tenía la mano lo más linda. Para que le anden mirando las manos, calcule usted, ¿no?